una vez más una cordial bienvenida a aquellos que se han sumado a este servicio que ya ha comenzado de adoración y de palabra de Dios aquí en Nueva Esperanza. ¿Qué tal si le damos una palma de alabanza a Dios por este bello día que nos ha dado? Y tú que estás en tu casa también, ahí donde estás, siéntete en libertad de decir gracias Señor, gracias Dios mío, porque has hecho este día y has preparado este tiempo para que podamos recibir tu palabra. Únase conmigo en esta oración, ustedes que están en su casita también, y diga: Padre amado, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por el día que tú nos estás dando hasta aquí. Gracias por este tiempo en el cual hemos adorado tu nombre, continuaremos alabando tu precioso nombre también. Señor, clamamos que esta palabra tuya, Señor, llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma, nos transforme, nos redarguya, haga de nosotros, Señor, hombres, mujeres, jóvenes y niños, que te agrademos a ti. A ti te damos la gloria y la honra y oramos en los méritos preciosos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Pueden tomar asiento los que están aquí en el servicio presencial y los que están en su casa, por supuesto que sí. El día de hoy el Señor ha puesto una palabra, literalmente una palabra. Últimamente usted habrá visto que algunos de los títulos de los sermones que he estado compartiendo son de una palabra. Y fíjese usted que el día de hoy quiero hablar de algo que yo llamaría un flagelo de la sociedad. Algo que realmente desde que en el Edén los seres humanos, nuestros primogenitores, desobedecieron, pecaron, así como entró el miedo en la raza humana, también entraron un sinnúmero de pecados, y entre ellos está este del cual deseo hablar hoy, que es el del egoísmo. Claro que muchas veces nos preguntamos a nosotros mismos: ¿yo soy egoísta? ¿Acaso yo practico el egoísmo? Seguramente si a usted le entrevistaran en la calle, en su trabajo, su primera respuesta sería: no, yo no soy un egoísta. Está bien, pero le quiero invitar a reflexionar, a que este será un día tal vez donde la palabra de Dios le haga ver a usted cosas que tal vez no vio, porque de eso se trata. Eso es lo que hace la palabra con nosotros. Nos revela, abre el manto, quita esa tela para que nuestros ojos espirituales puedan ver y nuestra mente espiritual pueda entender. Mis amados, creo que estarán ustedes de acuerdo conmigo en que el egoísmo se acredita. Por ejemplo, la hambruna con la cual millones de criaturas mueren en este planeta, en muchas partes del mundo. A pesar de que en algunos lugares, como este en el cual vivimos nosotros, hay sobreabundancia de alimentos, sin embargo, en algunas partes de este planeta, la gente, aún en esta época, muere por hambre, literalmente. No por enfermedades, no por otros virus, muere por hambre. Usted puede corroborar estas estadísticas. Pero el egoísmo no solamente se queda ahí. El egoísmo avanza y ha procurado las guerras en el mundo. Y estamos cerca, dicen algunos, de experimentar otra guerra, otra tercera guerra mundial, los más alarmistas. Y otra vez, si investigamos un poco lo que está sucediendo en aquella parte entre Europa, el Medio Oriente, esas áreas, vamos a ver que el egoísmo también está presente allí. Si fuéramos hacia el lado de la familia, ¿cuántos matrimonios se han separado, se han divorciado por el egoísmo? ¿Cuántas relaciones buenas entre buenos amigos se han terminado por el egoísmo? ¿Cuántas relaciones interpersonales entre padres e hijos también se murió un día por el egoísmo? ¿Cuántas personas no han llegado a sus metas en la vida? Llegar a aquellos
etapas en las cuales podrían haber logrado cosas importantes, pero el egoísmo se lo impidió. Amados, quisiera que veamos este día que el egoísmo nos impide pensar en los demás, en las demás personas que nos rodean. Nos enfocamos solamente en resolver nuestras necesidades inmediatas sin analizar las consecuencias ni el daño que puedo hacer a los que están a mi alrededor solo por enfocarme en mis necesidades inmediatas. Este egoísmo podría llegar a destruirnos a nosotros mismos. El egoísmo es el vicio detestable que nadie perdona en otros, pero que todo el mundo tiene. Así lo dijo Henry Ward Beecher. Pero hay algo que me lo tengo que acreditar a mí mismo, porque surgió mientras hacía este estudio. Yo digo que el egoísmo deja ciego al ser humano y luego lo consume poco a poco. Quisiera que podásemos, como me gusta hacerlo con ustedes, este estilo de caminar a través de los pasajes de la Escritura, para poderle preguntar a Dios y a su manual de la vida, a su palabra, ¿qué dice Dios acerca del egoísmo? ¿Tiene algo que decirle Dios a esta humanidad acerca del egoísmo que cada día el mundo practica? Quiero invitarles a ir a Deuteronomio. If you read English, you can read the screen. En la pantalla lo tenemos en inglés para nuestros jóvenes de primera y segunda generación, claro que sí, pero para usted y para mí lo tenemos allí en nuestras Biblias. Deuteronomio capítulo 15, versos 7 al 9. Quiero que vea entonces cómo Dios inspira en Moisés esta palabra. Dice entonces la Escritura: si acaso hay israelitas pobres en la ciudad donde ustedes vivan, noten ustedes lo que le está diciendo Dios. Si hay de este tipo de personas, dice, y estoy leyendo el día de hoy, quiero aclarar, me ha gustado hacer mi investigación para este sermón en una traducción que se llama el lenguaje actual. Seguramente con la Reina Valera usted va a poder hacer algo de comparación, pero llamó mi atención esta versión. Dice Dios: no sean malos ni egoístas, más bien sean generosos y préstenles todo lo que necesiten. No les nieguen nada, no se pongan a pensar que ya se acerca el año de liberación y que no les conviene prestar dinero. Si ellos los acusan con Dios, noten ustedes, si ellos los acusan, si ellos van y hablan con Dios y dicen: Dios mío, mira a tus hijos y tus hijas, mira tu pueblo cómo actúa con egoísmo, dice la Escritura, ustedes tendrán que responder por ese pecado. Así que Dios llama al egoísmo pecado. Y amados, tal vez si usted mira en su casa todo lo que tiene, miremos en nuestros hogares cuántas cosas ya no usamos. Si vamos y abrimos los closets, los roperos, los guardarropas, vamos al garage, a tantos lugares. Yo mismo miro el mío y digo: cuánta ropa tengo acá que ya no uso, pero habrá alguien que la necesitará seguramente, alguien que está pasando frío y yo podría darle esta ropa. Y así en muchas otras cosas. A veces me encantan los libros y se llenan mis bibliotecas, pero a veces digo: habrá más jóvenes, justamente como cuando yo empecé, que necesitarán estos libros. Pero a veces nos cuesta desprendernos de las cosas, especialmente de las cosas por las cuales sentimos algo así como una atracción, un cariño, decimos. Esa chaqueta que ya no me sirve, pero me gustó tanto.
y ya no creo bajar la suficiente cantidad de libras como para que me sirva. Sin embargo, ahí está porque, bueno, tiene ciertos recuerdos para uno. Pero sin embargo, por otra parte, pienso, alguien la podría estar usando. Esto le pasaba al pueblo de Israel. Le dice, vean entonces si hay entre ustedes gente pobre, gente que lo necesitan. Así que este es un mensaje, una llamada de atención, una exhortación de parte de Dios desde una perspectiva colectiva, comunitaria. Pero, ¿qué puede decir un hombre que llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios? Y muchos de ustedes creo que ya levantaron la mano diciendo, yo ya sé de quién va a hablar. Obviamente, estoy hablando de David. Quiero invitarle a leer el Salmo 119, versículo 36. Ustedes lo ven en su pantalla. ¿Qué pensaba un hombre como David acerca de este tema del egoísmo? ¿Cómo pensaba para sí mismo? Recuerden que David es el hombre que llegó a tener esa relación íntima, estrecha con Dios, a pesar de su pecado, a pesar de esas instancias en que falló delante de Dios, pero se arrepentía de sus pecados. En el Salmo 119, versículo 36 dice, hazme pensar, según esta versión, solo en tu palabra y no en las ganancias egoístas. Qué interesante que David, como rey, era un hombre que podía tener muchísimo. Recuerden que libró muchas batallas. Fue un tremendo guerrero y un tremendo general. Pero él entonces le está pidiendo a Dios justamente. Por eso hablaba en la frase que les compartí acerca de no quedar como ciego ante esta situación del egoísmo. Él quiere pensar solo en su palabra y no en las ganancias egoístas. Hay veces que es probable que a veces una persona haya sido pobre o haya nacido tal vez en un hogar donde se vivía día a día, y yo he conocido eso. Pero de repente la vida te sonrió, la vida cambió, comenzaste a progresar en la vida. Hoy tienes tu negocio, hoy vives en una casa hermosa, hoy tus hijos están bien, todo está bien, pero piensa, ¿esas ganancias que has obtenido son el enfoque de tu vida? ¿Estás enfocada o enfocado en esas ganancias, en esas bendiciones solamente, en las cosas materiales? Porque David, estando en aquel palacio, es capaz de hablar con Dios y decirle, hazme pensar solo en tu palabra. David no quería dejarse contaminar, no quería que esto intoxicara su vida espiritual, rodeado de tanto lujo. Pero creo que muchas veces hay situaciones que se dan en la vida donde procreamos algo, donde transmitimos algo a nuestra próxima generación. Y me puse a pensar, muy bien, si David pensaba así, si David, a pesar de sus riquezas, entonces él quería enfocarse en tu palabra, Dios, y no en sus ganancias, ¿qué pasó con sus hijos? ¿Hubo fruto de esto en la vida de algún hijo por lo menos? Y recordé a Salomón, un hombre bendecido con mucha sabiduría. Miren ustedes lo que Salomón, el hijo de David, escribe en el Proverbio 18:1, para que podamos ver qué opinaba Salomón acerca del egoísmo. Ya hemos visto lo que opinaba su padre. ¿Qué opina el hijo? El que es egoísta solo piensa en sí mismo y no acepta ningún consejo. Qué interesante que Salomón descubre entonces que el egoísmo es también un obstáculo para recibir el consejo. ¿Te has preguntado alguna vez
¿Por qué no te gusta recibir consejos? ¿Por qué no te gusta que alguien con experiencia en la vida te diga, mira que eso no es así, hazlo de esta otra manera? ¿Te has preguntado por qué se te hace fácil decir, no, siempre lo he hecho así, esto va a funcionar a mi manera, yo ya sé? Pensemos entonces en que esa es una actitud egoísta. El hecho de no apreciar, de no tener en cuenta que alguien puede asesorarte mejor en la vida, en tu trabajo, en la escuela, en cualquier área donde tú estás caminando en la vida. Saben, hemos visto desde una perspectiva colectiva, desde una perspectiva individual como David y Salomón, pero saben, llega un momento en que Dios se da cuenta que tiene que actuar en la vida de la raza humana. Aunque claro, hay estos frutos, como David y como Salomón, pero sin embargo, pareciera ser que la raza humana y el mismo pueblo de Dios son un poco aquellos de que les gusta practicar la necedad, a pesar de todo. Y a los profetas les tocó muchas veces luchar con estas circunstancias, bregar con ese egoísmo del pueblo. Y los profetas predicaban y anunciaban su palabra. Quisiera llevarlos a que vean a ustedes a uno de los profetas, muy amado por Dios, un profeta que literalmente lloraba delante de Dios y delante del pueblo, porque se sentía impotente de que ese pueblo, a pesar de todo, todavía tenía dureza en su mente, en su corazón, y todavía practicaba el egoísmo. Noten ustedes entonces que Dios tuvo que un día disciplinar el egoísmo de su pueblo, y entonces Jeremías en el capítulo 49 y en el verso 31 dice, y ustedes, soldados de Babilonia, noten ustedes lo que hace Dios a través del profeta, no está hablando con el pueblo, está hablando con el enemigo del pueblo. Miren ustedes esto, porque necesitamos entender esto, las circunstancias, lo que vivía el pueblo, porque alguien podrá decir, pero ¿por qué Dios no protegió a su pueblo si son tan amados? ¿Por qué permitió que Nabucodonosor y los asirios y todos invadieran? Pero necesitamos conocer el corazón del pueblo y que Dios está dispuesto a trabajar en el corazón del pueblo, como está dispuesto a trabajar en tu corazón y en el mío. Entonces ahora le está hablando el enemigo del pueblo. Ustedes, soldados de Babilonia, y les dice a través del profeta, ataquen a esta nación orgullosa. ¿Cómo es esto? Dios diciendo a través del profeta a los enemigos que ataquen a su pueblo. Como si alguien buscara a alguien en la calle para que vayan y le dieran una golpiza a mi propio hijo. Suena raro esto, ¿verdad? Suena difícil de entender, humanamente hablando. Noten ustedes las razones. Es una nación egoísta, dice Dios, y se siente tan segura que nunca cierra sus portones. Pero, dice Dios, yo voy a dispersarla por todo el mundo y de todos lados le traeré el desastre. A ustedes, y otra vez hablando a los enemigos, babilonios, les permito, noten ustedes, es Dios. El autor y el consumador de la fe que tenemos le dice, les permito que les quiten sus camellos y sus tesoros. Algo a lo cual apreciaban mucho. No les dice que los maten, que les quiten sus camellos, que era un animal en el desierto, es un animal muy valioso, muy necesario. Y también los tesoros, las alhajas, todo lo que pueda ser un tesoro. Y dice en esta versión que estoy compartiendo hoy del lenguaje actual, les juro que así será, les prometo que así será. Amados, lo que está pasando es que el orgullo y el egoísmo desagradan a Dios. Y el pueblo entonces había caído en esto. Y entonces Dios no quiere permitir que el egoísmo siga carcomiendo.
como una carie en tu diente que va avanzando, como un tumor en algún órgano de nuestro cuerpo que si no es operado también va avanzando. Quisiera llevarles, como me gusta hacerlo, a la perspectiva de otro siervo de Dios. Hemos estado navegando un poquito el Antiguo Testamento con este asunto del egoísmo. Podríamos seguir y quedarnos varias horas más, especialmente en el Antiguo Testamento. Pero me interesa compartirles lo que he podido hallar en los escritos de Pablo. Y en estos días que Dios nos da el privilegio de estar enseñando Romanos, miren ustedes un acontecimiento muy interesante, porque Pablo escribe a ese grupo de personas que ya vivían en Roma, a quienes no conocía personalmente, pero que estaban formando la iglesia, la primera iglesia cristiana entonces en Roma. Y Pablo entonces a estas personas les escribe una advertencia y les dice: pero a los egoístas y malvados y que no quieren hacer lo bueno, los castigará con todo su enojo. Así que entonces Pablo advierte que no es buen negocio para el hombre practicar el egoísmo y la maldad. Es interesante, Pablo les dice, porque son gente nueva, gente que recién han escuchado el Evangelio, las buenas nuevas a través de Pedro, en aquel tiempo de Pentecostés. Recuerde que han regresado a Roma y ahora entonces tienen que estar creciendo espiritualmente. Años más tarde recibirían la carta entonces de Pablo, una carta doctrinal 100%. Así que entonces es la advertencia de Pablo. Pero no se queda ahí Pablo, porque Pablo cuando escribe a los hermanos y a las hermanas en Roma, él abre su chaqueta, él deja que vean sus luchas que él también tiene. Y él las escribe en esta carta a nuestros hermanos y hermanas en Roma. ¿Usted sería capaz de escribir una carta diciéndole a alguien, a otra persona, las debilidades espirituales de tu vida? ¿Confesarías en un papel, en una carta, esos pecados con los cuales estás luchando? Mire usted lo que hizo Pablo en esta lucha contra su egoísmo. En el capítulo 7, verso 18 dice: yo sé que mis deseos egoístas. Noten ustedes que él no los está acusando a ellos, no está hablando de otras personas. Él dice: yo sé, se hace cargo, toma crédito de su egoísmo. Y dice que ese egoísmo no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. Seguramente alguien que me está escuchando se identifica, porque yo también. ¿O acaso muchas veces no estamos luchando con esto, sabiendo hacer lo bueno? Nos preguntamos: ¿y por qué no lo hago? Si conozco cómo debo de actuar ante esta situación, ¿por qué no lo hago? Seguramente muchas veces te habrá pasado después de un momento de ira o de enojo, se te salió, no sé, el guión, el López, el González, el Pérez, no sé, y pasó lo que pasó, y luego pasan las horas o pasan los días y te das cuenta y te preguntas: ¿y qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué dije lo que dije? Y eso te demuestra entonces que estamos en ese proceso, seguimos siendo ese barro en manos del alfarero. Todavía Dios está trabajando en nosotros. No te decepciones, no abandones la lucha, no salgas corriendo. Simplemente Dios en su amor te dice: yo estoy trabajando contigo, tranquila. Yo estoy haciendo todavía la obra en ti, tranquilo. A pesar de esas circunstancias, de esas cosas en las cuales a veces te da ganas de decir: pero no estoy lista, no estoy listo todavía. ¿Por qué no puedo modelar al Cristo que conozco?
¿Por qué no puedo modelar al Cristo que un día acepté? Amados, porque estamos en el mundo, porque todavía hay carne con la cual luchamos y el flagelo y el virus del egoísmo todavía está por ahí y no hay una vacuna para eso. Lo que sí tenemos es a Dios y a su palabra que nos exhorta, que nos ayuda. La relación íntima con Él y especialmente el hecho de poder arrepentirnos y pedir perdón a Dios. Amados, veamos entonces que Pablo tiene mucho para hablar acerca del egoísmo. Hace un instante ustedes veían esas imágenes que se han preparado un poco en lucha por el asunto del egoísmo y por el cual tanta gente pasa hambre. Si usted interpreta un poquito el video corto, sin palabras, pero eso es lo que sucede muchas veces. Pablo en 1 Corintios, en el capítulo del amor, habla algo en el versículo 5, porque parece ser que el amor y el egoísmo no pueden ir de la mano. El amor y el egoísmo no pueden vivir juntos, es como el agua y el aceite. Usted no los puede mezclar aunque lo intente. Por eso Pablo dice que el amor, en esta traducción actual, dice que el amor no es grosero ni es egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Y sabes, esta es una de las cosas en donde encontramos que el amor lucha. Es como que se suben al ring y el amor y el egoísmo pelean, porque el amor no está de acuerdo con las reglas o el estilo del egoísmo. Y al egoísmo se le hace un obstáculo encontrarse en su camino con el amor. Tiene que sacarlo del cuadrilátero, tiene que sacarlo del camino para él poder vencer. ¿Sabes? El acto de amor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es el acto que habla en contra del egoísmo, porque el Señor Jesús, Él podría, incluso hasta aquella noche misma en Getsemaní, mientras oraba, haber dicho: Señor, Padre amado, ya está, ya he hecho todo. ¿Para qué la cruz? No me lleves ahí. Tú eres mi Padre, tú me amas. Mejor cancelemos hasta aquí. Y ya está. Dejemos esto. Y a ver que ellos se las arreglen. Ya les he hablado, ya les he predicado, ya les he enseñado. Déjame que yo siga ahora con mi ministerio. Sin embargo, lo único que Jesús pidió era que si era la voluntad del Padre que pasara esa copa. Esa copa se refiere a ese tiempo tan especial de dolor profundo en el ser de nuestro Señor, que ya se aproximaba a ese tiempo en el cual entonces Dios lo desampararía para que pudiera entonces redimirnos a nosotros. No podía estar su gloria encima dentro de Él, tenía que ser quitada para que pudiera redimir a esta humanidad. Si alguna vez alguien le preguntara y le dijera a usted: dame un ejemplo de la persona que nunca fue egoísta, de la persona que realmente rechazó el egoísmo. Todos aquellos que conocemos al Señor tenemos que mencionarle a Él. Yo sé que usted dirá: mire que pastor, es que usted no conoció a mi abuelita, no conoció a mi abuelito, o no conoció a tal persona. Qué buenos que eran allá en mi pueblo, en mi aldea, en mi lugar. Ellos daban de todo. Es cierto. También he tenido ese tipo de abuelitos y abuelitas. Pero amados míos, nada se compara con la actitud de Jesús en la cruz. De eso se trata. Así que entonces tenemos un modelo. Eso es lo importante. Porque ¿cómo combatimos este flagelo, este virus del egoísmo?
No le podemos pedir a los laboratorios tan famosos en estos días que hagan ahora también una vacuna para el egoísmo. Pero el Señor Jesús, verdaderamente Él es quien puede ayudarnos a arrebatar de nuestra vida ese egoísmo, a comenzar ese proceso de cambio y de revisar tu vida. Mira, no se trata que me digas, mire pastor, yo creo que este mensaje no es para mí, tengo 20, tengo 30, tengo 40 años en el Evangelio, debe de ser para alguna persona más. ¿Será para mi vecino que es un tacaño? ¿Será para mi primo que vive en tal parte? ¿Será para un compañero de trabajo? ¿Será para mi jefe que es tacaño, no me ha aumentado el sueldo en los últimos 3 años? De eso se trata, de no pensar de esa manera, sino pensar en nosotros mismos primero. ¿Cuáles son los actos de egoísmo? No importa que me digas, es que son muy pequeños. Recuerda, comenzamos este sermón identificando que Dios dice que es pecado. El pecado no se mide por su tamaño. No hay pecadito, no hay pecadote, solo pecado. Entonces, reflexionemos en nuestras vidas. Porque si somos personas que queremos buscar a Dios, que queremos en nuestro momento de intimidad, queremos que Dios nos bendiga. Estoy seguro si yo dijera, a ver, levante sus manos todos los que desean ser bendecidos por Dios. Hasta las piernas levantarían muchos. Pero mis amados, necesitamos entonces entregar esas áreas de nuestra vida también. El egoísmo muchas veces es astuto como su padre el diablo. Y es tan astuto que se esconde hasta en los recovecos más pequeños, en los rincones de tu vida, en los cuales de repente nunca revisas. Es como cuando a veces limpias tu casa rápido porque va a venir la suegra, pero no limpiaste los rinconcitos. Pero ahí siempre queda algo, ¿verdad? ¿Sabes que el apóstol Pablo también tenía temor ante esta situación cuando él revisaba su vida? ¿Saben? Siempre que los predicadores preparamos el sermón, nos pasa muchas veces como los cocineros, ¿sí? Entran a la cocina, ponen todos los elementos, ¿verdad? Las verduras, las frutas, etcétera, todo lo que tenga que utilizar, sus herramientas, sus utensilios, y empiezan. Pero en el proceso de preparar, usted se da cuenta que tienen que, una probadita, ¿verdad? Usted no los ve, pero eso sucede. Tienen que probar. Están haciendo esa salsa, están preparando la carne, no sé, la pasta, lo que sea. En el proceso van probando si realmente eso va a quedar bien. Así pasa con aquellos que entramos a la cocina de Dios a preparar el alimento. ¿Y cómo probamos esto? Cuando trabaja primeramente en nosotros. Si primeramente la palabra nos exhorta, si a mí me dice, Roberto, ¿y cómo estás tú? Porque, Roberto, ¿vas a predicar del egoísmo? Sí, Señor, eso me dijiste. ¿Y tú cómo estás? ¿Ya revisaste tu vida? ¿Ya revisaste tu garage, tu closet? ¿Ya revisaste los rincones de tu vida, de tu ser, de tu alma, de tu espíritu, de tu conciencia, de todo en realidad? Y siempre la palabra entonces trae ese temor de parte de Dios para ser examinados. Recuerden que cuando leemos muchas veces el pasaje de 1 Corintios 11, que trata de la Santa Cena, el apóstol Pablo exhorta a examinarnos. Miren ustedes que Pablo en 2 de Corintios capítulo 12 y verso 20, jóvenes, véanlo ustedes en las pantallas, dice, me da miedo pensar que cuando vaya a visitarlos, noten ustedes, Pablo está hablando a seres que él ama mucho, son creyentes que experimentaron el nuevo nacimiento cuando él predicó en la ciudad de Corinto. Así que dice que él tiene ese miedo de que cuando vaya a visitarlos no los encuentre como yo quisiera, como él desea, como una congregación unida,
una congregación que alaba a Dios, una congregación que refleja el amor del Señor. Así que tiene el temor de no encontrarlos así y que tampoco yo resulte ser lo que ustedes esperan. Porque habían pasado los años y él decía, cuando me vea con mis hermanos y mis hermanas, ¿qué dirán? ¿Qué pensarán? ¿Qué sabrán de mí? Si no nos volviéramos a ver hasta dentro de 20 años, ¿nos preocuparía? ¿Me preocuparía a mí cómo está la congregación dentro de 20 años si regreso a visitarles? Y si ustedes todavía están perseverando en el camino del Señor, y ruego a Dios que así sea, ¿se preocuparía usted y pensaría, bueno, y el pastor Roberto, ¿cómo estará? ¿Cómo estará pensando? ¿Qué estará predicando ahora? Pablo está experimentando esta situación, pero noten ustedes que él dice, tengo miedo, segunda vez que lo menciona, de encontrarlos peleándose o envidiándose o enojados unos con otros o que resulten ser egoístas. Noten ustedes el miedo, el temor, en este caso de Pablo, de encontrarlos practicando el egoísmo, ser chismosos, murmuradores, orgullosos, alborotadores. El miedo de Pablo de que el egoísmo se hubiera metido en la congregación. Y saben, lamentablemente esto es una realidad no solamente en lo que podría suceder tal vez en aquellos días en la iglesia de Corinto, porque hoy en día de repente vemos lo que llamamos iglesias, pero en realidad es el templo, muy grandes, fabulosos, con tecnología, con templos con tal vez mucha gente, donde se manejan muchísimas ofrendas. Pero cuando les preguntamos, ¿y qué están haciendo por los pobres de su ciudad? Me ha llamado la atención cuando he visto en alguna ciudad este tipo de templos, pero he salido a caminar alrededor y veo que el templo y la comunidad dicen en inglés don't match, es decir, hay algo que está desajustado. Un templo hermoso, grande, lujoso, y de repente alrededor veo pobreza, veo gente en las calles, casas deterioradas, viudas vendiendo algo en las calles, y me pongo a preguntar, ¿y esta iglesia, en esta comunidad, está haciendo algo por estas personas? ¿O será que el flagelo del egoísmo ha entrado? ¿Saben qué es lo que me preocupa a veces cuando converso con algún líder y le digo, ¿y esto? Hermano Roberto, no, tranquilo, no, usted no mire, no vea por ahí. No, pero estoy viendo, perdón, hermano, ¿qué es esto? No, usted sabe, la gente es así. No quieren venir al templo. Pero si vienen al templo, imagínense, con esa ropa, así como están. Le pregunté a uno una vez, ¿y el templo va a ellos? Bueno, más que el templo, debería de ser la iglesia. Creo que hoy el Señor nos está exhortando a eso. ¿Estamos yendo a ellos? ¿O pretendemos egoístamente seguir esperando cómodos en las bancas o en las sillas tan lindas de nuestros templos a que esas personas lleguen? ¿Cómo? ¿Por arte de magia? Amados, Pablo está preocupado por este flagelo. Pablo identifica el egoísmo como obras de la carne y luego entonces desarrolla este tema, aún lo amplía más cuando envía su carta a la gente en Galacia. Usted tiene ahí en el Nuevo Testamento la carta a los Gálatas. Ábrala en capítulo 5 y versículo 20, porque dice Pablo, adoran a dioses falsos. ¡Wow! Practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son, dice Pablo, egoístas, discuten y causan divisiones. ¡Wow! ¿Cómo se sentirían los hermanos en Gálatas leyendo esta carta? Diciendo, pero
el apóstol nos está paleando lindo, ¿eh? Qué interesante, son egoístas, discuten y causan divisiones. Así que entonces, fíjense en ustedes, el egoísmo ha sido como ese flagelo, ese virus que ha traído división, no solamente a las familias, a los matrimonios, a las amistades, al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Si les contara a ustedes a veces las situaciones que hemos tenido que atender en el cuerpo ejecutivo de la iglesia a nivel de toda la denominación y escuchar motivos por los cuales una iglesia se quiere dividir, uno diría, no puede ser. Cosa de niños. Peor, a veces los niños son más maduros. Mis amados, Pablo entonces, en su amor, comparte una advertencia muy importante y lo hace a su discípulo. Hagamos de cuenta que somos eso, que somos discípulos de Cristo. Y Pablo en 2 Timoteo 3:2 dice, habrá gente egoísta. Le dice Pablo a Timoteo, habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero, dice la versión actual. También habrá gente orgullosa, le advierte a Timoteo, que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán mal agradecidos y ofenderán a todos. Así que Pablo le dice a Timoteo, un siervo de Dios, joven, le dice, habrá egoísmo, habrá gente egoísta. Esto va a pasar también. En tu vida vas a encontrar gente egoísta, en tu trabajo, en la fábrica, en el restaurante, en la escuela, en el vecindario, en la familia, en todas partes vas a encontrar gente egoísta. A veces vas a encontrar la presencia del egoísmo aún en seres queridos tuyos que tú amas mucho y dices, pero qué pena tan grande que esta persona a quien tanto amo, sin embargo, practica el egoísmo. Es una realidad. Amados, creo que uno de los apóstoles del Señor, llamado Judas, no Judas el que le entregó, me refiero a este medio hermano del Señor, hijo de María y José, él escribe una carta bastante corta, se podría decir, y en el capítulo 1 y verso 16, Judas dice, esta gente se queja de todo y lo critica todo. Solo quiere que se cumplan sus deseos egoístas. Habla con orgullo y cuando habla bien de los demás, lo hace solo para aprovecharse de ellos. Entonces, concluye aquí este apóstol del Señor diciéndolos los deseos egoístas. Mis amados, quiero invitarles a que hoy entonces reflexionemos, tú que me estás escuchando, reflexiona los deseos que muchas veces los cubrimos, los amparamos, los argumentamos con buenas cosas. Los deseos que tú tienes están libres, limpios verdaderamente de egoísmo. Es decir, el deseo que tienes, las cosas que quieres hacer en tu vida, las metas que quieres alcanzar, ¿están libres de egoísmo? ¿O son metas que solo te van a beneficiar a ti? Piensa en esto. Si ese deseo es algo que además de traer bendición para ti, va a traer bendición a otros, ahí quiere decir que está más depurado y libre del egoísmo. Pero si ese deseo solamente se está enfocando en lo que tú quieres, en lo que tú deseas, en algo que tú quieres experimentar, algo que tú quieres ser satisfecha y satisfecho nada más, ahí está el egoísmo. Aunque tú puedas argumentar y yo pueda argumentar que es algo muy bueno. Tal vez porque quieres tener un título, tal vez porque quieres tener una casa más lujosa, un mejor carro, un mejor trabajo, una mejor posición en tu trabajo. Ese deseo va a ser de bendición
a otros. Ese deseo va también a glorificar a Dios, va a abrir una oportunidad para que Dios sea entonces exaltado. Si tus dos respuestas son no, quiere decir que hay presencia de egoísmo allí. Es como cuando queremos saber si una porción de agua tiene cloro y utilizamos esa solución en donde unas gotitas hacen que el agua se ponga amarilla y dice ahí hay cloro. Eso sucede. Es como si estuvieras probando si hay presencia de egoísmo en tu vida. Y el egoísmo te va a separar de Dios, nos va a separar de nuestro Creador. El egoísmo va a separar, va a divorciar, va a alejarnos, va a destruirnos, porque el egoísmo es aliado de Satanás, no aliado de Dios. Es una herramienta de nuestro enemigo, de nuestro opositor, y no de Dios. Les invito a comenzar este proceso. Por lo menos hablar hoy con Dios y que durante esta semana continúes pensando en esto. Vas a encontrar incluso el mensaje luego para que vuelvas a escucharlo. Pero no porque yo te lo predico, sino porque hemos estado leyendo las porciones de la palabra de Dios que nos exhortan a nosotros, que te exhorta a ti, a mí, a todos nosotros. Les invito a orar y a reflexionar juntos, ahí donde estás. Cierra tus ojos un momento. Ahí donde estás, te invito a hablar con Dios. Padre amado, tu palabra nunca viene vacía, Señor. Tu palabra siempre tiene algo para mí. Padre amado, clamo en este momento para que con tu Espíritu Santo me ayudes a revisar mi vida, me ayudes a analizarme, me ayudes a buscar dentro de mí toda presencia de egoísmo. Padre amado, clamo que sea quitada con el poder de tu Espíritu Santo. Te suplico, Padre amado, que me ayudes cada día a menguar en el egoísmo, a entregarlo por completo, a experimentar la sanidad de mi alma, quitando el egoísmo fuera de mi vida, fuera de mi matrimonio, fuera de mi familia, fuera de mi trabajo, para que la relación entre tú y yo cada día sea más fuerte y más saludable. A ti te doy la gloria y la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados míos, si usted ha escuchado